Después de haber estudiado las diferentes categorías variables entre primero y lo que llevamos de segundo, es decir, el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre y el verbo, en esta unidad nos vamos a dedicar a 4 categorías gramaticales, que son el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Veréis que si se caracterizan por algo es porque son categorías gramaticales invariables, es decir, no admiten morfemas ni de género, ni de número, ni de tiempo verbal, con una excepción pequeña que es la del adverbio, que sí que veréis que en algunos casos sí que puede tener unas variaciones muy concretas. Ninguna de las categorías que vamos a estudiar admite ningún tipo de morfema. Una preposición es una preposición, una conjunción es una conjunción y sobre ella no se puede hacer ni masculino, ni femenino, ni singular, ni plural. Esto lo iremos viendo. Vamos a empezar por el adverbio y mi consejo es que complementéis la explicación que yo os voy a dar con este vídeo que dura unos 7 minutos y en él os vais a encontrar con una explicación todavía más detallada que la que yo os voy a dar ahora sobre el adverbio. ¿Qué es un adverbio? Mirad, un adverbio sería una palabra que puede modificar a un verbo, de ahí viene justamente su etimología. Adverbio es la palabra que está junto al verbo, la palabra que modifica el verbo, pero además de a un verbo también puede modificar a un adjetivo o a otro adverbio y sería esa categoría gramatical, esa clase de palabras que indican las circunstancias de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación, de duda y a veces de otros matices en las que se produce la acción. Por eso nos vamos a encontrar con que justamente va a haber adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de afirmación, porque son los que nos van justamente a indicar ese tipo de circunstancias a las que me estoy refiriendo. Nos encontramos con adverbios modificando a verbos en estructuras como esta que tenéis aquí. El coche corre mucho. En este caso, mucho, que sería el adverbio, está modificando al verbo corre, porque nos indica justamente cómo corre el coche o cuánto corre el coche en este caso. El adverbio que modifica al adjetivo nos lo encontramos, por ejemplo, en un caso como tu jardín es muy bonito. Y perdonad que aquí veo una falta de ortografía que luego corregiré. Este tú no tiene que llevar tilde. Tu jardín es muy bonito. Este muy sería un modificador que lo que está haciendo es indicarnos, en este caso intensificando, porque muchas veces estos adverbios que acompañan al adjetivo realizan esa función de intensificador. Entonces, como os decía, intensifica, añade una cualidad de intensidad, en este caso a lo bonito que es el jardín. Y ahí nos encontraríamos con adverbios como construcciones como tu jardín es muy bonito, tu jardín es más bonito o tu jardín es tan bonito. El adverbio también muchas veces puede modificar a otro adverbio. En una expresión como mi colegio está bastante cerca, nos encontramos con que el adjetivo de cantidad bastante está modificando, perdónate el adjetivo, el adverbio de cantidad bastante está modificando al adverbio, en este caso de lugar, cerca. Y nos indica pues, el grado de la proximidad, en ese caso de cercanía del colegio, porque nos estamos refiriendo aquí al colegio. Como os he dicho, el adverbio es invariable porque no admite morfemas de género ni de número. Yo no puedo decir, pues no sé, por ejemplo, de cerca, no puedo decir cercas ni cerco, no admite variación ni de número ni de género, no admite ni masculino ni femenino, ni singular ni plural. Aunque sí que es verdad que hay algunos adverbios, no todos ni la mayoría, que sí que pueden admitir morfemas derivativos, en este caso diminutivos, cerquita, prontito, o también aumentativos. Aquí no se dice mucho, pero en Sudamérica sí que se dice, vive allá lejotes, de lejos hacen lejotes. No son muchos, ya os digo, los adverbios que admiten estas variaciones, este diminutivo, este aumentativo, pero sí que hay algunos, fundamentalmente los de lugar y de tiempo. Y después también, en algunos casos, hay adverbios que admiten morfema de grado, en este caso de grado superlativo, como los adjetivos. ¿Os acordáis? Cuando hablábamos del adjetivo en grado superlativo y decíamos, por ejemplo, de caro, carísimo. Bueno, pues de lejos podemos hacer lejísimos y de pronto podemos hacer prontísimo. Repito que esto no
funciona para todos los adverbios, pero sí que es verdad que hay algunos adverbios que permiten estos morfemas derivativos o de grado a los que me estoy refiriendo. Otra particularidad del adverbio es que podemos formar adverbios añadiendo la terminación mente a los adjetivos. En el caso de que el adjetivo sea de dos terminaciones, es decir, que tenga masculino y femenino, el adverbio se hace siempre sobre el femenino. Cómodo, cómoda, el adverbio es cómodamente. Rápido, rápida, el adverbio es rápidamente. Claro, si el adjetivo tiene una sola terminación, no hay ningún problema. De evidente, evidentemente, y de cortés, cortésmente. Allí no hay ningún tipo de duda, ¿eh? ¿Cuáles son esas clases de adverbios a las que ya me he referido? Bueno, pues los de lugar, con formas como aquí, allí, allá, acá, lejos, cerca, encima, debajo, delante. Los de tiempo, hoy, ayer, antes, después, pronto, tarde, temprano, todavía. Los de modo, bien, mal, así. Y aquellos que se obtienen añadiendo mente a los adjetivos calificativos. Ya veréis que la mayoría de los que se hacen en mente son de modo. De cantidad, mucho, poco, bastante, demasiado, más, menos. De afirmación, sí, también, cierto, efectivamente, claro. De negación, no, jamás, nunca, tampoco. De duda, acaso, quizás o quizá, las dos formas son correctas, probablemente. Veis, por ejemplo, que aquí en afirmación, efectivamente o verdaderamente, acaban en mente y no son de modo. En duda tenéis probablemente y posiblemente, también acaban en mente y tampoco son de modo, pero la inmensa mayoría de los que acaban en mente son adverbios de modo. Tenéis que pensar también que el adverbio o la circunstancia que nos marca el adverbio la podemos designar con una sola palabra, por ejemplo, lo hizo rápidamente, o lo podemos designar con lo que se llama una locución adverbial, que sería una expresión formada por un grupo de palabras que en ese caso equivaldrían a un solo adverbio. Por tanto, yo puedo decir lo hizo rápidamente o puedo decir lo hizo en un periquete o lo hizo en un pispás. Pues en un periquete o en un pispás sería una locución adverbial. ¿Por qué? Porque sería una expresión equivalente a un adverbio, pero para la cual necesitamos más de una palabra, no solamente una palabra, sino más de una. Y veis que hay las mismas categorías que las que veíamos en el adverbio. Hay locuciones adverbiales de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. A la hora de reconocerlas y a la hora de clasificarlas, no tenéis que decir, por ejemplo, que esto es una preposición más un sustantivo, más otra preposición, más... No, todo esto, de vez en cuando, todo esto funciona como si tuvierais una sola palabra, como si en lugar de tener de vez en cuando tuvierais ocasionalmente. Por eso os vais a encontrar con locuciones adverbiales y veis que igual que los adverbios son listas abiertas, porque hay bastantes, pues al otro lado, desde lejos, de cerca, en alto, por encima, de tiempo, de vez en cuando, en un periquete, a última hora, al instante, en un pispás, en un santiamén, de modo a manos llenas, a ciegas, a bulto, a pies juntillas, al revés, de cantidad más o menos como máximo, de afirmación sin duda, desde luego, en efecto, por supuesto, de negación ni por asomo, en mi vida, nunca jamás, para nada, por ejemplo, que es una de estas de negación que antes se utilizaba mucho, ahora ya no está tan de moda, de duda, a lo mejor, sin duda y tal vez. Si necesitáis practicar estos conceptos que os acabo de explicar, aquí tenéis dos enlaces a dos páginas web interactivas y podéis hacer los ejercicios tantas veces como queráis, podéis repetirlos, evidentemente no cuentan de nota para la materia, pero sí que os pueden ayudar a practicar e identificar justamente los adverbios por si tuvierais algún tipo de problemas. ¿Qué son las preposiciones? Bueno, la preposición, igual que en el caso del adverbio, tenéis también aquí un vídeo introductorio que os aconsejo que veáis porque os puede ayudar, serían un grupo de palabras cerradas e invariables que sirven para relacionar unas palabras con otras. Fijaos, en el caso del adverbio, el adverbio termina. Me refiero, detrás del adverbio puedo encontrarme con otros grupos de palabras, pero ya no estarían relacionados con el adverbio. Yo digo, por ejemplo, para el adverbio, vive cerca. Ya está, cerca se terminó. Pero si yo digo, por ejemplo, vive entre mi casa y su casa,
ese entre ya no tiene la misma cualidad del adverbio, ni mucho menos, porque ese entre está relacionando mi casa y su casa. Por eso, cuando hablamos de las preposiciones, nos referimos a que son esas palabras que relacionan, esa categoría gramatical que relaciona unas palabras con otras. La lista de las preposiciones simples, las preposiciones formadas por una sola palabra, os las tenéis que aprender. No quiero que haya ningún tipo de duda. La lista de las preposiciones, la lista clásica es ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. De todas formas, hay que decir que la preposición cabe, que no tiene nada que ver con el verbo caber, se refería a una situación de algo que estaba cerca. Por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes, que es una obra del siglo XVI, se dice que el ciego, que es uno de los personajes de la obra, usaba poner cabe sí un jarrillo de vino, es decir, a su lado, cerca de él, tenía una jarra de vino. Ya no se usa en ese sentido. Tampoco se usa en ese sentido que significa bajo, excepto en el lenguaje judicial, pena de, pretexto de. El pensad que es la evolución del sub, que luego os encontráis como en submarino o subsuelo, que significa también por debajo de. Y es una preposición que, repito, ya no se usa. Entonces, a esta lista de las preposiciones, que repito, le podéis quitar el cabe y le podéis quitar el tenéis que añadirle, eso sí, mediante, durante, versus en contraposición de ideas, o vía, por ejemplo, cuando significa a través de, fue a Madrid vía Barcelona. Ya os digo que tanto cabe como que tradicionalmente se incluían en la lista, están actualmente en desuso. Además de estas preposiciones simples, es decir, formadas por una sola palabra, igual que en el caso del adverbio, que teníamos adverbios y luego locuciones adverbiales, aquí también nos podemos encontrar con locuciones prepositivas, que sería, pues, en lugar de una palabra, un conjunto de palabras que en bloque tendrían el mismo significado que una preposición. Bueno, yo puedo decir vive bajo el agua o puedo decir vive debajo del agua, pues locución prepositiva. Puedo decir dejó la carta sobre la mesa o dejó la carta encima de la mesa. Lo mismo, delante de, detrás de, enfrente de, en contra de, en medio de, con rumbo a, con destino a, junto a través de, en lugar de. Hay muchas, y de hecho es una lista abierta, igual que pasaba con las locuciones adverbiales, frente a las preposiciones simples, que son una lista cerrada. Por si tenéis dudas, por si tenéis problemas, por si queréis practicar, lo mismo, aquí tenéis diferentes cuestionarios interactivos que podéis hacer tantas veces como queráis, y también tenéis una actividad de refuerzo, que en este caso es un cuestionario sobre preposición y adverbio, que ese sí que os contará como actividad de refuerzo, y ese sí que, cuidado, porque solamente tenéis un intento para hacerlo. Entonces, mi consejo es que repaséis bien la teoría y que veáis los vídeos antes de poneros.